Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Hermanos, vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Hoy que celebramos el día de Santa María Magdalena, quisiera centrarme en una frase. En esta frase que Jesús le dice a Santa María Magdalena: déjame porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios. Jesús resucitado nos trae un mensaje, nos trae una enseñanza, nos trae una buena noticia. Y esa buena noticia la voy a mostrar desde dos puntos de vista. La buena noticia es: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. En esa frase me quiero centrar. Mirar que Dios es nuestro Padre. Así le dijo Jesús a María Magdalena. Nos lo está dejando Dios por Padre. Capten la idea: Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo legítimo de Dios, y quiso dejarnos a Dios por Padre. Y eso es una gran noticia para nosotros. Miremos esa gran noticia desde primero un punto de vista y después de otro punto de vista. El primer punto de vista lo comparamos con San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que nos viene a explicar qué significa el ser hijo de Dios. ¿Nos lo dejó por Padre? Sí, Jesús nos lo dejó por Padre. ¿Y qué significa que Dios es nuestro Padre? Esto es lo importante. Dios es nuestro Padre. Jesucristo nos lo enseñó. Ahora miren la explicación de San Juan. Yo quiero que ustedes entren en la explicación de San Juan, porque hoy le dice Jesús a María Magdalena: vaya, dígale a mis hermanos, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces, ¿nos lo dejó a Dios?
por Padre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? Primera de Juan 3, 1 en adelante. Porque fácilmente ustedes y yo decimos, sí, Dios es nuestro Padre. Incluso, ¿recuerdan que una vez les enseñó el Padre Nuestro? Allá Lucas 11 o Mateo 6, donde nos habla del Padre Nuestro. Y cuando oren digan, Padre Nuestro, nos enseñó que Dios es nuestro. Yo quiero que ustedes comprendan qué significa que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué nos lo deja como Padre? La explicación lo tiene San Juan. Primera de Juan 3, 1 en adelante. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Me encanta ahí. San Juan da la explicación. No solo nos llamamos hijos de Dios, porque algunas personas solamente se llaman hijos de Dios, pero no saben lo que es ser hijo de Dios. Dice Pablo, dice Juan, no se conformen solamente con decir que Dios es nuestro Padre. Disfruten, alégrense, gocen del ser. No solamente nos llamamos, sino además somos hijos de Dios. El llamarse no tiene mucha importancia. El ser es donde tiene más importancia. Somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir. Si somos hijos de Dios, San Juan nos viene a decir qué es el ser hijo de Dios o qué nos viene a nosotros junto con el ser hijo de Dios. ¿Qué ganamos con ser hijos de Dios? Dale. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre. El ser hijo de Dios es fruto de un amor singular. Singular significa particular, único, grandioso, especial. Mire qué amor tan grande, qué amor tan especial, qué amor tan espectacular ha tenido Dios con nosotros, que no solamente nos ha llamado hijos de Dios, sino que además lo somos. Con orgullo, San Juan lo habla con orgullo. Lo somos. Y yo me hago la pregunta, ¿será que ustedes y yo estamos convencidos de que somos hijos de Dios? La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Vivimos esta vida dichosos y felices por ser hijos de Dios? Mentira, aquí entre nos, que no nos escuche nadie, ni nos lo creemos siquiera. Nosotros deberíamos, solamente con el hecho de ser hijos de Dios, deberíamos ser muy felices. Desde que yo comencé a gustar este evangelio de Juan, esta carta de San Juan, la explicación que somos hijos de Dios, les confieso que mi propia vida ha cambiado. Yo era, ustedes no me conocieron, menos mal, pero de mi familia sí me conocieron. Yo era amargado. Y además de amargado, cascarrabia. Bastante. Y unido a eso, vengativo. Que me la hace, me la paga. Yo llevaba lista, por ejemplo, mis hermanas que tanto palo me dieron, yo llevaba lista cuántas palizas me habían dado, cuántos, yo tenía que quitármela. Y el que me la hace, me la paga. Ese era mi lema. Ojo por ojo, diente por diente. Y a medida que yo fui descubriendo esto, me di cuenta que yo era hijo de Dios. Y que era algo grandioso y que yo tenía que ser feliz y disfrutarlo. ¿Y sabe qué? Y a veces cuando la gente me pregunta, hola, ¿cómo estás? Yo le digo, feliz. Algunos me miran así medio becerreado, no me dicen nada. Otros no son capaces de soportar, me dicen, ¿feliz por qué? Como queriendo decir, tantos problemas que hay en la vida, mire cómo está esto, mire cómo está aquello, y usted qué feliz, ni qué 8 cuartos. Y me dice de una vez, ¿y por qué feliz? Y yo les digo, para que les duela, porque soy hijo de Dios, y si soy hijo, soy heredero del reino de los cielos. ¿Y le parece eso poco? Esto es lo más grandioso. Si lo creemos, ¿no dicen que el hijo del rey es un príncipe? ¿O no es así? No, ¿qué es un príncipe? ¿No es el hijo del rey? Ahora, ¿qué será el hijo del rey y de reyes? El príncipe mayor.
Y eso somos nosotros. Me hace cortar ahorita de una muchacha que le trabajaba al rey, o sea, en la casa del rey. Y el rey tenía una hija, que iba a ser la reina, ¿no? Bueno, y entonces le dice, la contrató especialmente para que le trabajara allí en la casa donde estaba la hija del rey. Y la muchacha trabajaba con mucho amor, con mucho cariño. Y un día, sin darse cuenta que venía la hija del rey, que iba a ser la reina, imagínese usted, nada más ni nada menos, estaba barriendo y la muchacha iba pasando, sin darse cuenta que venía la hija del rey, le echó mugre en los pies. Bueno, eso fue como si le hubiese mentado la madre. Se puso brava, la insultó, le dijo hasta qué mal se iba a morir. Y bueno, tanto insulto al punto que le dijo, y usted se me va de aquí, con otra palabra, ¿no? Y usted se me va de aquí porque Y cuando volteó a mirar a la muchacha, pensando que la muchacha estaba llorando, la muchacha estaba muy sonriente. Y le dice, y de paso se le da risa, se ríe, se burla de mí. ¿Por qué se ríe y por qué se burla de mí? Le dice, no me estoy burlando de usted. Me estoy riendo, sí, pero burlándome de usted, no. ¿Y por qué se ríe? Porque usted todavía no ha captado que si usted es la hija del rey, yo soy hija del rey de reyes. Porque Dios es mi padre. ¿Cómo le coloco? Esta muchacha no se sentía inferior ni siquiera a la hija del rey, porque ella estaba convencida de lo que era. ¿Qué pasa con ustedes y conmigo? Que tenemos una autoestima tan bajo porque no sabemos quién es nuestro Padre. Hay personas que desean quitarse la vida. ¿Por qué? No han descubierto que Dios es su Padre. Hay personas que la pasan amargadas. ¿Por qué? Porque no han descubierto que Dios es su Padre. Hay personas que no le encuentran sentido a la vida. ¿Por qué? No han descubierto que Dios es su Padre. Punto. Oye, si ustedes y yo descubriéramos que Dios es nuestro Padre, seríamos muy felices. Nos mentarían la madre y no nos pondríamos bravos. ¿Por qué? Porque más importante que me mientan la madre es que yo soy hijo de Dios. Eso es más importante. No hemos descubierto la importancia de que Dios sea a nuestro Padre. San Juan hoy nos viene a aclarar por qué ustedes y yo deberíamos ser felices siendo hijos de Dios. Basta, basta. No porque tenga plata. He visto a mucha gente que tiene plata y no son felices. No porque tenga salud. Usted no se da cuenta que hay gente que porque viene una enfermedad se amargan la vida. Incluso van y le pagan a un doctor para que le inyecten le ponga una inyección y lo que se llama eutanasia y muera. Dicen la muerte digna. ¿Qué cuento de muerte digna? Muerte digna es aquel que muere en la presencia de Dios y feliz de ser hijo de Dios y saber que va al reino de los cielos. Aquel que se quita la vida es porque no sabe que tiene un Padre que le ama y que aún en la enfermedad Él es hijo de Dios y Dios le ama. Entonces, por eso la gente al no saber que es hijo de Dios no es capaz de disfrutar la vida tal como Dios quiere, con alegría, con dicha y felicidad. Y no es capaz de comprender lo importante que es Dios. Si Dios es mi Padre, entonces yo tengo que reflexionar. Ese mi Padre me ama con un amor exquisito, especial, único, maravilloso y grandioso. Y cualquiera me puede preguntar, ¿y cómo sé yo que Dios me ama tanto así como usted me está diciendo? O sea, sumemos, restemos, multipliquemos y dividamos, a ver si nos da o no nos da. A ver, ¿no te ama Dios? Pues yo no siento que Dios me ama. A ver, dime, ¿cuánto le cobra diariamente por el aire? ¿Cuánto le cobra Dios por el oxígeno que usted respira todos los días? ¿Cuánto le cobra Dios por la luz del sol? A ver si Cadela no es el de la luz, a ver si no le cobra a usted mensualmente, o no sé cada cuánto. Bueno, y Dios no le cobra ni medio. ¿Cuánto le cobra Dios por el agua? Le cobrarán otros, pero Dios no le cobra. ¿Cuánto le cobra Dios por sus ojos? Vaya, venda un ojo suyo, a ver cuánto. Vaya. Ofrézcalo ya, digo yo que necesito plata, le vendo un ojo, a ver si lo vende. ¿Cuánto vale su corazón? Ahorita hay un padre que está enfermo del corazón, aproveche y véndalo, venda el suyo. ¿Cuánto vale sus pulmones, sus riñones? ¿En cuánto vende un brazo? ¿En cuánto vende una pierna?
Y eso se lo dio Dios de gratis, de gratis. Solamente que nosotros no hemos descubierto lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto vale mi papá? ¿Cuánto vale mi mamá? O sea, ¿qué? Pues ¿qué tengo que no haya recibido? Lo que pasa es que nosotros somos muy descuidados. No nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y todavía decimos, ¿y Dios me ama? ¿Qué ha hecho por mí? No sé. Yo recuerdo cuando yo me ordené, pues yo me fui, yo estaba en el seminario y después salí, me fui de retiro y cuando llegué a la casa, sabía que había fiesta. Había carne para todo el mundo. Se hicieron una fiesta a comer, comelona para todo el mundo. Sobró comida. Después de la ordenación, bueno, yo salí al pueblo, compartí con la familia. Había un señor allí al lado de mi papá. Yo llegué, saludé, buenas, hola. Saludé a mi papá. ¿Listo? Así. Y de repente me dice papá, hijo, ¿y usted sabe quién es el señor que está ahí? Sí, yo sé quién es. Digo, pero usted no sabe lo que él hizo por usted. ¿Por mí? No, yo que de él no creo que haya recibido nada. A duras penas lo conozco. Dijo, ese fue el que dio los animales para la comida, para la fiesta. No puede ser, papá. Digo, sí, y usted ya le dio las gracias. Le dije, no, papá, ni sabía. Me fui, le di un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Le dije, gracias, muchas gracias. Cuando yo descubrí qué me había dado ese señor, sentí, no sé, dentro de mi corazón, un deseo de decirle, gracias. Estoy feliz, contento por lo que hiciste por mí. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué no nos sentimos felices y agradecidos con Dios? Porque todavía no hemos descubierto qué nos ha dado Dios. Lo que nos falta es sarna para rascarnos. ¿Usted no ha visto gente que fuma? ¿Por qué? Porque tienen tanta salud que necesitan tener un cáncer para estar felices. Los que toman miche. Tienen salud y necesitan tener unos hígados desgastados porque ellos, o sea, no se hallan con tanta salud, no saben qué hacer. Toman miche. Los que fuman droga. Tienen un cerebro tan bueno que quiere que las neuronas se le quemen. Fuman droga. O sea, más bien, Dios nos ha dado demasiado y nosotros queremos destruir. Oye, aquí dice, otra vez, de nuevo, léalo, San Juan. Miren qué amor tan singular. Miren significa, observen. Miren significa, analicen. Miren significa, siéntense a pensar. Cuán grande es el amor que Dios nos tiene, que no solamente nos dice, sino que somos hijos de Dios. Miren, el problema es que no miramos, no analizamos, no descubrimos el amor de Dios en medio de nosotros. Lo descubrimos en todo. Todo lo creó. Fíjense ustedes, según la Biblia. ¿Usted cree que Dios creó primero al hombre? ¿O creó primero las plantas y los animales y el mundo? ¿Qué creó primero? El mundo, todo el mundo. Cuando ya estaba el mundo hecho, estaba el sol, la luna, las estrellas, estaban las aguas, estaba la tierra, estaban las plantas, estaban los animales. Cuando ya estaban todas las condiciones preparadas para que el hombre viniera a disfrutar, a vivir como hijo de Dios en este mundo, entonces Dios hizo el mundo para que no le faltara nada. Y todavía lo sigue haciendo. Nosotros destruimos y Él trata de ver cómo arreglar todo. Caramba, cuánto amor nos ha tenido Dios para llamarnos, y no solo llamarlo, sino que somos hijos de Dios. Ahora viene explicación. Si somos hijos de Dios, dale a ver qué dice. Que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Ahí ya comienza a haber una cosa curiosa. Si nosotros somos hijos de Dios y el mundo no nos conoce como hijos de Dios, es porque no le conocieron a Él. Lo digo de otra manera. El que no conoce a Dios, no conoce a los hijos de Dios. Vamos entonces a ir analizando esto. El que no conoce a Dios, no conoce los hijos de Dios. Y si no conoce los hijos de Dios, ¿cómo los va a tratar? ¿Como hijos de Dios? No. Si no conoce a Dios,
no conoce los hijos de Dios. Y si no conoce los hijos de Dios, nunca los podrá tratar como hijos de Dios. Ahora comprenden ustedes por qué a veces usted y yo tratamos mal a una persona. Porque no hemos conocido a Dios. Y si no hemos conocido a Dios, no podemos conocer cuáles son los hijos de Dios. ¿Por qué nos odiamos? Porque no conocemos a Dios. Y no conocemos los hijos de Dios. ¿Por qué nos robamos? Porque no conocemos a Dios ni los hijos de Dios. ¿Por qué nos mentamos la madre? Porque no conocemos a Dios ni a los hijos de Dios. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo el mundo de hoy le pone más valor a un par de zapatos que a una persona? Porque no ha descubierto que ese es hijo de Dios. ¿Cómo se explota? ¿Cómo se humilla a los hijos de Dios? ¿Cómo se comercia con los hijos de Dios? ¿No han visto ustedes, por ejemplo, cómo con los niños son capaces, gente, de robárselos para matarlos, a quitarle los órganos y vender los órganos? ¿O para quitarle un brazo o una pierna y ponerlos a pedir plata en algún lugar? ¿O para llevárselos a venderlos por allá para que se prostituyan? Porque no han descubierto a Dios. Y si no descubren a Dios, no pueden descubrir los hijos de Dios. Pero no miremos los de allá, miremoslos nosotros mismos. Usted me puede, la pregunta es para usted y para mí. ¿Hemos descubierto a Dios? Sí, claro que sí. ¿Hemos descubierto a los hijos de Dios? A ver, ¿cómo trata usted a su suegra? ¿A su suegra cómo la trata? Con amor. Ha descubierto en su suegra que ella es hija de Dios. ¿Cómo trata al vecino que le hace la guerra, que le tira la basura todos los días para su patio o para su casa, que no le deja vivir con la música a todo volumen? ¿Cómo lo trata? No, es que a ese sí, mire, sí, es que ya estoy buscando a alguien que me venda una bala de esa de 38. ¿Para qué? ¿Para meterle un tiro? ¿Y no sabe que ese es hijo de Dios? ¿No conoce a Dios? ¿Cómo trata al que se come el semáforo allá en las avenidas o en las autopistas? Yo no sé dónde era. En la carretera. ¿Cómo lo trata? ¿Como hijo de Dios? ¿Cómo trata usted que es la secretaria o secretario o jefe? ¿Cómo trata a la gente que llega donde usted trabaja? ¿Cómo lo trata? ¿Como hijo de Dios? La pregunta de hoy, Jesucristo nos dice, subo a mi Padre que es Padre de ustedes. Bueno, si Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Y si nosotros conocemos a Dios, conocemos a los hijos de Dios. ¿Cómo estoy tratando yo a mis hermanos? ¿Cómo los estoy tratando? ¿No recuerdan por allá a Mateo capítulo 25 del 40 en adelante? ¿Tuve hambre? Me diste. ¿Tuve sed? Me diste. ¿Tuve preso? ¿Cuándo, Señor? En alguno ahí estaba yo. Es decir, somos hijos de Dios. Ahí está Jesús. Él vive en nosotros. Porque Él vive en nosotros, somos hijos de Dios. Somos hermanos entre nosotros. Oye, ¿lo hemos descubierto? No. ¿Por qué hay tantas personas que se están muriendo de hambre al lado de nosotros y nosotros no somos capaces de ayudarle? ¿Por qué no colaboramos con el pobre? ¿Por qué solamente nuestros amigos son los ricos? ¿Por qué los pobres no? ¿Por qué con los ricos sí compartimos y con los pobres que se mueran de hambre? ¿No son personas? ¿No son hijos de Dios? ¿Por qué hacemos distinción entre personas? ¿Por qué hacemos distinción entre el uno y el otro? ¿Por qué hacemos distinción entre hombre y mujer? ¿Por qué hacemos distinción entre viejos y jóvenes? ¿Por qué hacemos distinción entre pobres y ricos? ¿Por qué? ¿Comprenden el problema de no sentirnos hijos de Dios? Nos odiamos. Nos ponemos, como no sabemos el título que tenemos, que somos hijos de Dios en realidad, hijos de Dios somos. Y esto es lo importante. Cuando descubramos eso, entonces Venezuela se levantará y caminará en una sola dirección hacia su Padre, con alegría, con gozo, respetando al que está al lado, no humillando y despreciando al que está al lado. Porque tengo poder, el que tiene poder también se muere, y el que no tiene poder también. El que humilla se va a morir, y el que es humillado también. El que es rico se muere, y el que es pobre también. Si no, recuerden Lázaro, el pobre Lázaro y el rico Pulón.
¿Por qué caernos a mentiras? La Biblia hoy nos dice que tenemos que reconocer que somos hijos de Dios. Siga. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, escuchen esto. No se ha manifestado todavía lo que seremos. Todavía la gente no es capaz de descubrir lo que somos y lo que seremos. Somos hijos de Dios, sí. Lo que seremos por ser hijos de Dios, lo que vamos a heredar, lo que vamos a gustar, donde vamos a vivir, todavía no se ha descubierto. Todavía, y por eso la gente no es capaz de respetar, de valorar, de amar al hermano, porque todavía no ha descubierto que es hijo de Dios. Todavía no se ha manifestado eso. Pero escuchen, oigan cuando se manifieste, oigan. Pero sabemos que cuando Él aparezca en Que su cuando gloria, se manifieste, cuando se aparezca, en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. cuando se manifieste lo que somos, entonces el mundo entero va a descubrir que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ahí se nos quitará la venda de los ojos. Entonces miraré que aquel a quien yo exploté en mi trabajo o en su trabajo, a quien yo le exploté y le robé el sueldo, ahí estaba Dios. Será igual. Hijo de Dios, heredero del reino. Seremos semejantes a Él. Oye, ¿y ese no era el pobretón aquel? Sí, semejante a Dios. Caramba. Entonces, ¿por qué el mundo nos engañó? ¿Por qué nos dividió? ¿Por qué nos tapó los ojos? Porque no creemos en la palabra de Dios. Siga. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. Si usted y yo esperamos ser como Dios, alcanzar lo que Dios nos pide, nos ofrece el reino de los cielos, vivir donde Él vive, gustar de lo que Él gusta, pues entonces tenemos que esforzarnos por ser santos. No por ser buenos, sino por ser santos. Porque el que se esfuerza por ser bueno, hay gente, mire, hay asesinos buenos, no pelan, al que le disparan, ¡pum!, no lo pelan, son buenos, pero santos. Y por eso Dios nos invita a que si somos de Dios tenemos que ser santos. Siga. No se puede pecar sin quebrantar la ley. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Entonces Dios ya nos está diciendo, si somos hijos de Dios, si somos hermanos entre nosotros, no tenemos que pecar. Oye, aquí San Juan no nos va a hablar de otro pecado, nos va a hablar de un solo pecado. Oigan, ¿de qué pecado nos va a hablar San Juan? A ver si ustedes lo descubren. Aquí no va a hablar de todos los pecados, no. Aquí nos va a hablar de un pecado en concreto. A ver quién lo descubre. Dale. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Bueno, hay muchos pecados y todo pecado es rebeldía, pero San Juan se va a centrar en uno. Pongan cuidado. Dale. Quien permanece en él no peca. Quien permanece en Dios no peca. Todavía no ha dicho cuál es el pecado. Nos lleva hasta el final. Al final nos dice cuál es el pecado. Dale. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Siga. Hijitos míos, Ajá. no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. Ya comienza entonces, para no pecar tenemos que actuar con rectitud. Siga. En cambio, quienes pecan son del diablo. Ay. Los que pecan son del diablo. Vamos a ver, cuando ustedes y yo nos apartamos de Dios y pasamos a ser del diablo, ¿en qué clase de pecado está hablando Juan? Dale. Pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca. El que ha nacido de Dios no peca. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si nosotros somos pecadores y vivimos en el pecado y cada día estamos pecando. Sí, es verdad. Pero ¿sabe qué? Aquí va a hablar de un pecado concreto que el Hijo de Dios no debe cometer. Escúchelo, dale.
porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Vamos a ver en qué se reconocen. Siga. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, Ajá. y tampoco el que no ama a su hermano. Ahí. Ya llegó, ya está llegando al pecado. El que no llega a la rectitud de lo que pide Dios y el que no ama a su hermano. Ya verán cuál es el pecado de que está hablando Juan. Siga. Debemos amarnos unos a otros, pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. No imitemos a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El pecado del que está hablando es, si somos hijos de Dios y nosotros somos hermanos, despreciar al otro, matar al otro, como lo hizo Caín con Abel, despreciarlo, humillarlo, pisotearlo, explotarlo y todo eso, eso es ser un Caín. Y por eso el Génesis habla de Caín que mató a Abel, que significa que entre los hijos de Dios hay dos clases de personas. Uno, los que actúan como Caín, que pasan a ser hijos del diablo, y otros que actúan como Abel. La pregunta es, usted tiene que estar en uno de los dos grupos. Usted tiene que estar en el grupo del que explota, del que mata, del que humilla, del que desprecia, o en el grupo del que es humillado, del que es despreciado, del que es maltratado. Si es del grupo, primero, de los que explotan, de los que humillan, de los que desprecian, usted será hijo de Dios solo de bla, 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 bla. Pero en la realidad serás hijo del diablo. Porque los hijos de Dios se reconocen porque son capaces de amar al prójimo como a sí mismo, que es el mandamiento mayor. Siga. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Porque él hacía el mal y su hermano hacía el bien. Ahí está. ¿Cuándo es que usted desprecia a su hermano? Cuando usted hace el mal. ¿Cuándo es que a usted lo desprecian? Cuando usted hace el bien. Es al revés. Debería ser al contrario. Si usted hace el bien, la gente debería tratarlo bien. Y es al revés. Siga. No se extrañen, hermanos. No se extrañen, hermanos. Eso no es extrañar, está en la Biblia. Si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. El amor a nuestros hermanos es el símbolo de que ustedes y yo hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos dejado de ser hijos de Satanás para ser hijos de Dios. ¿A dónde está la muestra, el símbolo? En el amar al hermano. Somos hijos de Dios. No se extrañe. ¿Por qué? Porque el mundo se extraña. El mundo cuando ve a una persona que ama, ¿cómo lo llaman? Es que hay que ser manso, pero no menso. Eso es satánico. Cuando usted escuche en ello, diga palabra de Satanás. Porque Dios nos invita a ser mansos. En vez de humillar al otro, aceptar incluso que nos humille. En vez de explotar el otro, ser más bien nosotros los que sufrimos, padecemos porque el otro nos explota. Entonces, oye, aquí la Biblia nos viene a decir que la señal de que somos hijos de Dios es que amamos al hermano. Siga. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Ahora sí dijo cuál es el pecado. El que odia a su hermano es un asesino. ¿Se dan cuenta? Aquí lo dice la Biblia. No podemos odiarlo. Y como cristianos tenemos que sembrar la paz y la unidad y el amor entre todos. Porque el que siembra discordia y odio, eso no es de Dios. Estás trabajándole a Satanás. Y digo, cosechará tempestad. Siga. Diga otra vez el 15, el versículo 15 otra vez. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Ningún asesino, sea del partido político que sea, tiene el reino de los cielos. Ninguno.
Por el hecho de tener un poder o pertenecer a un partido político, usted no es salvo. Por el hecho de que usted le caiga en la muela y diga, sí, ya eres salvo, no quiere decir que eres salvo. Si respetas a tu hermano, si amas a tu hermano, sea quien sea, entonces podrás ser salvo. Pero si odias a tu hermano, sea quien sea, incluso aquel que te hizo daño, eres un asesino. Y ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Ahora comprenden por qué Jesús nos dice que todos somos hermanos. ¿Para qué? No solo para que disfrutemos del amor de Dios, sino para que entre nosotros nos tratemos como hermanos. Dos cosas entonces miremos hoy. Uno, el ser hijo de Dios me lleva a mí a ser feliz, disfrutarlo. Y el ser hijo de Dios me lleva a tratar bien a mis hermanos. Téngame aquí, Leo, un momentico el micrófono. Antes de pasar al resumen de la segunda parte, le voy a cantar una canción. Escuchen esta canción. Acérquenme más. Ay. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Pues ni un instante Él me deja de cuidar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con su infinito amor. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Ya ves con qué primor cuida Dios de una flor, que es digno de admirar su aroma y su color. Si de una simple flor cuida mi Dios así, con cuanto más amor no cuidará de mí. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán, si un pájaro cayó, no creas que eso fue sin permitirlo Dios. Si el pajarito aquel se vende por un as, no tienes que temer, tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Aplauso para nuestro Padre Dios. Si Dios es nuestro Padre, nosotros somos felices porque somos sus hijos. Somos sus hijos, deberíamos ser felices. Y termino, pero no puedo dejarlo aparte, porque es que si lo dejo sería pecado. Que nosotros somos hijos de Dios gracias a Cristo Jesús. En Él nosotros somos hijos de Dios. Sí. Y captan como le dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Somos hijos de Dios. Ojo, pero nosotros no somos hijos legítimos de Dios. El hijo legítimo de Dios se llama Jesucristo. Efesios 1 también. Pero vamos a tomar, muy bien, pero vamos a tomar ahorita por el tiempo que es muy corto, 1:3 de Efesios, para que ustedes se den cuenta que somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios por adopción, adoptivos. El hijo legítimo de Dios único es Jesús. Nosotros nos unimos en Cristo Jesús y pasamos a ser hijos de Dios, pero por adopción. Oigan lo que dice San Pablo en Efesios 1:3. Bendito sea Dios. Mire cómo comienza. Bendito sea Dios. Padre de Cristo Jesús, Una nuestro alabanza Señor. a nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el Padre del Hijo único, Cristo Jesús, nuestro Señor. Siga.
que nos ha bendecido en el cielo Ojo, que nos ha bendecido a nosotros en el cielo. Vamos a ver de qué manera. en Cristo, En Cristo, en Cristo. Es decir, si no estamos en Cristo, no tenemos la bendición del Padre. En Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. con toda clase de bendiciones espirituales. Vamos a ver dónde vamos a adquirir nosotros todas las bendiciones espirituales de Dios. Dale. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. De modo que nosotros no somos hijos legítimos de Dios, sino el hijo legítimo es Cristo. Pero Cristo nos ha hecho hijos de Dios. ¿Se acuerda lo que decía el Evangelio de hoy? Juan 20, 17. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. ¿A quién se lo dijo? A Santa María Magdalena, una pecadora. Pero una pecadora que reconoció y que aceptó el que Dios era su Padre. ¿Y qué ganó? Hoy es Santa María Magdalena. Caramba. Y al saber que era hija de Dios, sabía que la misericordia de Dios era para ella. Todo lo que tenía Dios, la misericordia, el amor de Dios para ella. Y además el reino de los cielos para ella. Y ahora disfruta del reino de los cielos. Santa María Magdalena, una pecadora. Pero Jesús le reveló que Dios era su Padre. De modo que somos hijos adoptivos de Dios. Él es nuestro Padre. Ahora, yo quiero comparar esto con Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Gálatas 4, 4 en adelante. Haciendo, mientras ella lo encuentra, le hago eco de Gálatas 2, 20, que decía San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive. Entonces, si Cristo vive en mí, yo soy hijo de Dios, porque Cristo vive en mí. Claro, si Cristo vive en mí, yo soy hijo de Dios, en Cristo Jesús. Ahora mire cómo lo dice Gálatas 4:4. Escuchen. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometida a la ley. Pregunto, ¿Dios quiso tener un hijo? ¿Sí o no? Sí. Lo quiso tener y escogió, a ver, ¿qué escogió? ¿Un árbol para que fuera la mamá del Hijo de Dios? ¿Escogió una gallina? ¿Escogió una vaca? No, ¿qué fue lo que escogió? Una mujer. ¿Para qué la escogió? Para que fuera la madre de su Hijo Jesucristo. De modo que Dios escogió una mujer para que sea la madre de su Hijo. Usted, como lo echamos ahora, o bueno, antes, ahorita lo echamos, no sé, pero antes le decían a la muchacha, le echaban los perros. Y después que le echaban los perros le decía, es que yo quiero que usted sea la madre de mis hijos. Así hizo Dios. Dios puso los ojos en María, digámoslo así humanamente, se enamoró de María para que fuera la madre de su hijo. De su hijo. Ahora pregunto, cuando Dios quiso tener un hijo, puso la mirada en una mujer, dice la Biblia, una mujer. ¿Y a usted no le parece que si Dios puso la mirada en esa mujer pasa a ser un ser muy importante? Muy importante. Ahora le pregunto, el Hijo de Dios, que es el Hijo legítimo, el Hijo legítimo de Dios, ¿es más o es menos que el Hijo adoptivo? Es más, es más. Ahora, el Hijo legítimo de Dios aceptó que una mujer, en este caso María, fuera su madre. ¿Aceptó o no aceptó? ¿Se rebeló contra Dios? No. ¿La tuvo por madre o no? Sí. Ahora, capten esto.
los hijos adoptivos de Dios, ¿de quién deberían ser hijos? ¿Solo del papá adoptivo? Oye, si Jesús tiene un padre y tiene una madre, y además dice la Biblia que ahí Él nos hace, siga a ver. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ahí está. Jesucristo vino a rescatarnos para que recibiéramos los derechos de hijos, siga. Ustedes ahora son hijos. Ahora son hijos. Antes no éramos hijos. Jesús nos hace hijos. Pero ahora pregunto, ¿Jesús nos hace hijos solamente de Dios o también de María? ¿Cómo sabemos nosotros de qué de María? Oigan, vamos a hacerle una pregunta. ¿Es correcto que un papá tenga un hijo de una mujer, otro hijo en otra mujer, otro hijo en otra mujer? ¿Cómo sería eso? ¿Un papá qué? Allá lo dijo en castellano, un papá perro. ¿Ah? Promiscuo. ¿Esa promiscuidad es aceptada por Dios? No, lo correcto es que usted tenga a sus hijos con una mujer, si usted es hombre, quiere formar un hogar. Eso es lo correcto. Ahora, Dios, para tener sus hijos, escogió una mujer. Oye, su hijo legítimo, Jesús. Sus hijos adoptivos, nosotros. Y si los hijos de Dios somos nosotros, ¿con quién quiso Él tener los hijos? Con María. Entonces ella pasa a ser nuestra madre. ¿Por qué? Porque sí, dice Pablo, ya no vivo yo, ¿es Cristo quien vive? Si Cristo vive en mí, oigan, si Cristo vive en mí, entonces Dios es mi Padre. Si Cristo vive en mí, María es la madre. Ahora, si Cristo no vive en mí, María no es mi madre. Si Cristo no se avergonzó de que María sea su madre, ¿por qué yo me voy a avergonzar de que María sea mi madre? Si Dios le pareció bien dejar a María como madre de Jesús y le pareció bien dejarla por madre nuestra, si Jesús, que es Dios, la aceptó, nosotros que somos humanos, ¿por qué no la aceptamos? Los católicos nos sentimos orgullosos de aceptar a María como madre, porque Él nos la dejó por madre. Ahora, nos dejó a María por madre en Juan 19:25, que ustedes saben, cuando estaba al pie de la cruz, que la vio y le dijo al discípulo, vio al discípulo que estaba ahí, más amado, y le dice a la Virgen, le dice, mujer, ahí tienes. ¿Cómo sé yo que nos la dejó por madre? Porque María hasta ahora se está enterando. María no sabía que Juan era su hijo. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes. Capten la idea, ni la mamá sabía que era el hijo ese, ni el hijo sabía que esa era la mamá. Ahí es donde ustedes y yo reconocemos que Jesús nos la dejó por madre, porque Juan no lo sabía. ¿Cómo lo supo? Porque Jesús se lo dijo. María no lo sabía. ¿Cómo lo supo? Porque Jesús se lo dijo. Y dice la Biblia, desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa, la aceptó como madre. Ustedes y yo, oigan bien, si realmente creemos que Dios es nuestro Padre, es porque nos sabemos hermanos de Jesús. Y si somos hermanos de Jesús, es porque la mamá de Jesús es también nuestra madre. Y el papá de Jesús, nuestro Padre. Aceptamos la madre de Jesús y aceptamos el Padre de Jesús. Nuestro padre carnal no es Dios, es el papá. Nuestra madre carnal no es María, es nuestra mamá. Entonces, ¿cómo decimos que Dios es nuestro Padre? Nuestro Padre espiritual. ¿Cómo decimos que María es nuestra madre? Nuestra madre espiritual. ¿Y cómo sabemos que son Padre, Dios y María nuestra madre? Porque Jesús nos la dejó a ella por madre y a Dios nos la dejó por Padre. Y si Jesús nos lo dejó, nosotros lo aceptamos. Porque llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar los que estaban bajo la ley y hacerlos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos del reino de los cielos. Y esa debe ser nuestra alegría. Ojalá que ustedes y yo nos sentamos felices de ser hijos de Dios, felices de ser hermanos en Jesucristo,
Pero también felices de tener a María por madre, siendo hermanos en Jesucristo, que nos da dos regalos, a Dios como Padre y a María como madre. Así sea.